Buenos días, bienvenidos. Es Caja de Herramientas para crecer juntos en familia, un programa de Caracol Radio y la Secretaría de Educación de Bogotá. Mabel, ¿cómo amaneció? Buenos días. Ah, don Andrés, ¿qué hace esta madrugada? Escucha esta canción tan linda. Ay, tan bonita. ¿De quién es? Se llama No Llora y es del Cuarteto de Nos. El Cuarteto de Nos se haga de cuenta los Rolling Stones de Argentina. Y este señor que canta se llama Roberto Musso. Fue padre mayor, tenía como 45, 46 años papá cuando mayor. tuvo a su hija. Y le escribió esta canción para cuando él no estuviera cerca de ella. Se llama No Llora. Escuche. Pues nos va a hacer llorar a esta hora de la mañana, porque No. yo creo que todo el tiempo le decimos los papás a los hijos, no llore, hágame el favor, y sobre todo, ¿sabe qué? Y nos equivocamos mucho las mamás, a los hijos hombres. Y los niños no lloran, los niños no pueden estar llorando, cuando lo que tenemos que hacer es resaltar también esa sensibilidad en los más chiquititos. Sí, hay que permitirse llorar. Lo que pasa es que a uno sí le ofende mucho cuando uno ve llorar y sufrir a su hijo y no sabe cómo hacer para que la cosa cambie, para que ese niño deje de molestarlo a él, para que él deje de preocuparse por cosas que realmente no son tan importantes, pero solamente uno lo aprende cuando crece. Eso es lo que le iba a decir, Andrés, porque esa es la gran diferencia. Uno lo sabe cuando crece, pero chiquito uno quiere llorar por todo, y más con estos hijos consentidos que criamos usted y yo. Ajá. Es decir, hijos que han venido al mundo, que nos hemos preparado para recibirlos, que es la invitación que hacemos a todos los papás en esta caja de herramientas, y es finalmente, prepárense para ser papás. Esto no es fácil, pero es una delicia cuando uno está intentando hacerlo, ¿no? Sí, señora, tiene toda la razón. Y tenemos una súper invitada esta A ver, mañana. ¿quién es? Con nosotros Sonia Margarita Leal. La doctora Leal es psicóloga y especialista en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana, es terapeuta individual de pareja y familia, y también está enfocada en las transformaciones de creencias que permitan desarrollar hábitos saludables que fortalezcan el bienestar integral. Doctora, buenos días. Buenos días, Bienvenida. ¿cómo estás? Gracias. Le presento a Mabel Lara. ¿Cómo le ha ido? Muy bien, muchas gracias. Estamos muy inquietos hoy por preguntarle sobre autoestima en la familia, porque yo no recuerdo en mi crianza que me hayan hablado de autoestima directamente. Recuerdo, por ejemplo, de evitar episodios de acercarme a drogas ilícitas, anorexia, incluso timidez, y que me dijeran, por ejemplo, mi mamá, hágame el favor, siéntase usted usted es una mujer valiente, usted puede. ¿Eso hace parte del ejercicio de fortalecer la autoestima? Sí, lo que pasa es que la autoestima es un intangible. Entonces, casi nunca nos hablan de la autoestima, pero desde el momento prácticamente que nos conciben, la estamos construyendo. Y estamos transmitiendo a nuestros hijos todas esas creencias y todos esos pensamientos que tenemos acerca de ese bebé que viene, No, pero momento. además de lo que nosotros tenemos en ¿Cómo es nuestra eso? cabeza. ¿Cómo así? Cuando yo estoy embarazada, desde ya le estoy generando Total. espacios o herramientas de autoestima a mi hijo. Total, ¿sí? ¿Eso cómo funciona? Los pensamientos son energía, ¿sí? Y los pensamientos finalmente construyen lo que dentro de ti se está formando. Es más, el pensamiento reconstruye tus células, reconstruye tu capacidad de autorregeneración. Entonces, si eso hace contigo mismo, ¿qué será con un bebé que uno lleva adentro? ¿Sí? Entonces, la autoestima, desde el momento en que tú planeas tener un hijo y cuando no lo planeas, ahí la estás construyendo, y estás además empezando a poner todos esos filtros que nosotros empezamos a generar en nuestro cerebro, que hacen que un adulto tenga una vida sana y feliz o que no la tenga. ¿Qué construye la autoestima en alguien que no ha nacido? ¿En la tranquilidad del embarazo, el entorno relajado, hasta la música que se escucha? Claro, yo creo que lo primero es el amor. Si yo amo al hijo que viene, le estoy transmitiendo la capacidad de poder saber del amor, porque ahorita vamos a hablar un poco de qué es lo que significa la familia en términos de responsabilidad y qué es lo que nosotros debemos realmente construir y formar. Pero lo primero que nosotros transmitimos es amor. Un hijo no deseado, un hijo que yo no siento parte de mí, seguramente ya le estoy poniendo una impronta de rechazo frente a muchas situaciones de la vida. ¿Ya es un niño inclusive inseguro? frente al mismo. Sí, claro. Lo que pasa es que nosotros no podemos tampoco condenar, ¿sí? Porque tú fuiste un niño no deseado, entonces estás condenado el resto de tu vida, porque la condena no existe. Pero sí tenemos la capacidad de poder tener la responsabilidad de, desde pequeñitos, generar las semillas que permitan que ese adulto no le toque tan duro su recuperación, ¿sí? Porque lo peor que a uno le puede pasar es ser un adulto que tenga que recuperarse de su infancia, ¿sí?
Entonces, para que no tengamos que recuperarnos de nuestra infancia, desde chiquiticos y desde el momento en que nos conciben, la idea es que ya estemos dando los insumos suficientes para que efectivamente podamos desarrollar una autoestima sana. ¿Y el abandono? ¿Qué pasa con mi autoestima cuando se va mi papá o se va mi mamá? Pues el abandono tiene bastantes consecuencias psicológicas y emocionales, ¿sí? Hay algo que se llama el síndrome de privación afectiva, por ejemplo, que lo han denominado así, pero que tiene más que ver con ese miedo y esa inseguridad que durante muchas facetas de la vida tú vas a tener por sentirte rechazado o por sentir que las personas te pueden abandonar en cualquier momento de la vida. El abandono es el no sentirse amado, ¿sí? Y cuando uno no se siente amado, tiene que empezar a encontrar las formas de que a uno lo amen, pero lo primero es amarse uno mismo. Claro. ¿Sí? ¿Qué factores inciden en sentir inseguridad? ¿Qué les genera inseguridad a los más pequeñitos? Pues mira, las inseguridades finalmente vienen de lo que los adultos hacen con ellos. O sea, los niños nacen con todo para ser felices, para ser seguros, para ser entusiastas, para tener todo lo que necesitan. ¿Quién les transmite las inseguridades a sus hijos? Sus papás. Claro. ¿Sí? Los adultos somos realmente los responsables de empezar a colocar esa cantidad de filtros, ¿sí? Que hacen que los niños no sean lo suficientemente capaces de sentir que pueden lograr un objetivo. Tú no puedes hacer eso, o no lo hagas sola, o lo haces mal, ¿sí? Y a veces lo hacemos en nombre del amor, ¿no? Porque los papás a veces haciendo una tarea, desarrollando cualquier actividad, les decimos a los niños, ay, es que tú lo haces muy mal, o es que eres muy lento, no seas bobo para hacer esas cosas. Todas esas expresiones son las que van generando las inseguridades que se empiezan a ver además en el mundo del adulto durante la adolescencia y en el enfrentamiento después del niño con sus pares, ¿no? Ahora todo es claro. Yo tuve muchos años de la vida cuando era chiquito que yo pensaba que yo me llamaba cállese o quítese. ¡Ay, Andrés! Por ejemplo. No, es simplemente un chiste. Pero ese tipo de palabras afectan en la Las autoestima. palabras tienen poder. Ya, total. O sea, lo que pasa es que nosotros educamos desde nuestras creencias. Nosotros como papás, pues lo que hacemos es transmitir lo que hicieron con nosotros. Y si nosotros somos adultos no recuperados de nuestra infancia o no tuvimos las mejores experiencias, Ajá. cuando somos papás, replicamos eso, porque esa es nuestra realidad y es lo que nosotros construimos y cultivamos. Entonces, cuando llegamos a ser papás, pues, ¿qué herramientas tenemos? Nuestra historia. Claro. Sí, nuestra Y historia. repetir el modelo en muchas oportunidades. Exactamente. Creo que debemos hacer una pausa, regresamos en instantes porque yo sí quiero que usted nos dé, y sé que no les gusta esto a los expertos, pero como un top 10 o 5 al menos, de cómo fortalecer la autoestima de nuestros hijos y sabe que cómo también hacerles entender a nuestros hijos que el error también educa y fortalece. Porque los papás queremos hacer súper niños, superhéroes Total. y también podemos equivocarnos en ello. ¿Una pausa, Andrés? Una pausa con el cuarteto de Nos, se llama No Llora. Cuando la nena quiera caminar, se echa a andar y se caiga al tropezar, se tiene que levantar porque así mejora. La nena sigue avanzando, la nena no llora. Cuando en el jardín... Estás escuchando Caja de Herramientas para crecer con tus hijos. Caracol Radio. Seguimos en Caja de Herramientas para crecer con tus hijos. Caracol Radio. Cuando en el jardín otro chiquilín le saque un juguete, la empuje, le tire del pelo y la apriete, y ella no interprete esa actitud invasora, la nena se defiende, la nena no llora. Cuando se ríe... Gracias por seguir con nosotros en Caja de Herramientas. Aún es muy temprano, pero qué bueno que nos encontremos en este espacio de Caracol Radio y la Secretaría de Educación de Bogotá para hablar de estos temas. ¿Alguien, usted cree que usted ya se recuperó de la infancia? Jamás. Yo creo que yo tampoco. Todo el tiempo nos cuentan estas historias y uno dice, con razón, yo soy así. Con nosotros esta mañana la doctora Sonia Margarita Leal, psicóloga y especialista en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana y terapeuta individual y de pareja y de familia, enfocada en las transformaciones de creencias que permitan desarrollar hábitos saludables que fortalezcan el bienestar integral. Doctora, yo siento que aquí hay dos posibles pacientes, no nos hemos recuperado de la infancia. Pues mira, yo creo que la vida finalmente es la recuperación constante de las cosas que nos van pasando, de los errores nuestros y de los errores de los que otros
han hecho con nosotros, ¿sí? Esos otros por lo general se llaman familia. La neurociencia, por ejemplo, hoy nos dice que lo que sucede durante los 5 o 7 primeros años de nuestra vida es lo que determina lo que tú vas a hacer por el resto de la vida, ¿sí? Quiere decir que la responsabilidad de la familia tiene unos límites, límites claramente definidos. Es decir, si tú no tienes claro hasta dónde puedes llegar con tus hijos, en nombre del amor puedes hacer mucho daño, ¿sí? Entonces, lo más importante es entender primero que la familia es el espacio fundamental de construcción de la vida, pero además donde uno aprende a amar, ¿sí? Porque ¿dónde más aprende uno a amar? Uno no aprende a amar con el novio ni nada de eso. Ni en el Aprende colegio. en la familia. Claro, ¿sí? pero ¿cómo es ese ejercicio en el día a día para hacerle entender a mi hijo que tiene valor, a mi hijo y a mi hija? Uno tiene que manifestárselo directamente: eres valioso para mí, te amo, eres lo mejor que me ha pasado, o en situaciones prácticas debe enseñarle. Mira, la palabra es importante, ¿sí? Pero cuando uno educa y modela, lo que realmente queda es lo que tú das como ejemplo. Tú puedes decir yo te amo, pero si yo te trato mal y si yo no te escucho, si yo cada vez que tú me dices algo te digo no tengo tiempo, hablamos después, pues yo estoy siendo contradictoria con la palabra, ¿sí? Lo que yo estoy demostrando es que tú no eres importante. Entonces lo que realmente importa son las acciones, ¿sí? Si yo quiero enseñar del amor y si quiero enseñar que esa persona es valiosa, yo tengo que aprender a hablar de tú a tú con mi hijo, ¿sí? Porque nosotros como papás desarrollamos relaciones asimétricas. El hijo es vulnerable, es chiquito, tú eres menos, ¿sí? Entonces, cuando esa relación no es equitativa, yo no tengo la capacidad de poder entablar diálogos equitativos con mi hijo, nunca lo voy a valorar. ¿Como si fuera amigo de mi hijo? No, jamás se trata de ser amigo, porque los papás no somos amigos, somos papás. Debemos poner límites, autoridad y todo eso. Pero es un ejercicio de respeto, ¿sí? Siempre consideramos que tú no tienes la razón, que tú no puedes opinar, que tú no puedes participar en las decisiones porque eres un niño, ¿sí? Y los niños sí pueden participar, sí pueden ayudar a tomar decisiones y sí tienen cosas importantes que decirnos siempre. Siempre tienen cosas importantes que decirnos. Lo que pasa es que está en el marco de su momento de la vida. Entonces los niños llegan, no mami, con su sufrimiento y su dolor de algo que le pasó en el colegio, que para uno de pronto puede ser tonto, ¿sí? Que fulanito ya no le quiere hablar, pero ese es el dolor de él. Claro. Sí, en ese momento de la vida, ¿no? Claro, ese es su dolor. Y si yo no me coloco en su nivel y a entender ese dolor con él, siempre voy a subestimar lo que él es. Y ahí es donde yo empiezo a construir autoestimas positivas o negativas. Bueno, existe un decálogo, no me voy a jalar las orejas, pero deme herramientas. Esto es una caja de herramientas. ¿Cómo puedo fortalecer la autoestima de mi hijo? Decirle que tiene valor, que es importante. Y esto a futuro me imagino que ayuda a prender las alarmas sobre episodios de anorexia, consumo de alucinógenos, ¿no? Sí, pues mira, lo que pasa es que lo primero que nosotros tenemos que entender es que la familia debe ser el factor protector más importante para la vida de un ser humano, ¿sí? Infortunadamente en Colombia, la familia es uno de los principales factores de riesgo. Si nosotros miramos las cifras de violencia intrafamiliar y de violencia contra niños y niños, nos damos cuenta que no estamos cumpliendo la tarea, ¿sí? La tarea no se está haciendo adecuadamente. Estamos hablando más o menos de 30 casos diarios reportados de niños maltratados, abusados, ¿sí? Eso quiere decir que no estamos cumpliendo la tarea. Y creo que el principal llamado es a entender la responsabilidad y el reto que significa ser familia, ¿sí? El reto que significa tener un hijo, porque no es solamente darle de comer y vestirlo, es que yo tengo en mis manos la vida de un ser humano. Sí, porque un hijo no es solo papas, arroz y Sí, carne, también para es nada, otras cosas. sí. Cuando ese entorno familiar que en un porcentaje tan alto es tan, no sé si la palabra se permite, disfuncional, como usted nos acaba de decir, ¿a dónde puede recurrir mi hijo para sentirse protegido, ayudado, apoyado? Pues mira, en casos, por ejemplo, de maltrato, pues están las líneas de emergencia. Por ejemplo, con el distrito tenemos la línea de emergencia 123, pero también tenemos la línea 141 del ICBF, que son líneas a las cuales hay que acudir, ¿sí? Y ya los niños están reportando casos de maltrato, en donde sienten que están siendo vulnerados por sus papás y están denunciando a ellos mismos, porque lo peor que podemos hacer es quedarnos callados. Si nosotros no denunciamos, nunca visibilizamos lo que está pasando dentro de los hogares.
Claro. Doctora Leal, sigo insistiendo. Deme 2, 3 herramientas. Ok, mira. Y depende de la edad, me imagino también. Pues mira, lo que pasa es que la autoestima, pues como ya llegamos como a un consenso, y es que la empezamos a construir desde el momento en que nos conciben, ¿sí? Lo más importante es que entendamos qué significa el amor dentro de la familia. ¿Qué significa? ¿Sí? Que significa construcción, ¿sí? El amor no es dependencia, el amor no es pensar que tú eres mío y entonces yo tomo decisiones por ti, porque cuando el amor es posesión, entonces yo no te dejo respirar, ¿sí? Yo no te dejo que tú seas. El amor es libertad. Y el amor es una construcción finalmente que nosotros podemos hacer desde las mismas relaciones que hay con un nuevo integrante dentro de la familia que es distinto. El amor es entender que tú eres diferente a mí, que no puedes pensar y actuar igual que yo. Entonces debo empezar a entender también tu dinámica relacional, saber que tú piensas distinto, que tú quieres hacer las cosas de una manera diferente y que podemos negociar y podemos llegar a consensos importantes en familia. Pero cuando siempre anulamos y queremos que todo sea una imposición desde el adulto, ¿sí? Ahí no estamos realmente dando fe del amor. Entonces ese es el primer, digamos como el primer tip fundamental, entender realmente qué es el amor y aprender a construir amor dentro de la familia. Si yo aprendo a amar, ¿sí? A mí mismo, aprendo a amarme a mí mismo, pues voy a poder finalmente, cuando yo salga de ese primer entorno, amar a otros. Entonces yo no voy a llegar a hacer bullying al colegio, ¿sí? O no voy a salir a herir a otras personas porque yo ya entiendo de lo que significa el respeto con las otras personas, porque lo aprendí desde mi familia, pero además porque yo sé qué significa que le hagan daño a una persona y lo entiendo, lo comprendo y tengo límites frente a eso. ¿La autoestima es de caucho? Es decir, uno a veces tiene mucho, a veces tiene poquito. Yo como padre me apoyo en mis hijos para que me alimenten la autoestima. Depende, si eres hombre o mujer, porque si estás en etapa hormonal es muy poquito. Pero la autoestima sí es dinámica, ¿sí? ¿Sí? Okay. Hay situaciones que hacen que tu autoestima pues se vaya al piso, ¿sí? Porque alguien te hirió, porque de pronto, pues, no sé, te hicieron mucho daño. Por ejemplo, las personas cuando tienen pérdidas afectivas o cuando a alguien les hace daño desde el amor, la autoestima se ve mucho más afectada. Daño desde el amor, usted lo ha dicho 3 veces hoy, es te pego porque te quiero. Sí. Ok. Que pasa también en la vida adulta y en las relaciones de género. Uh-huh. Claro, ¿y qué pasa con estas mamás que queremos que nuestros hijos sean súper niños? Y decir, tú puedes, tú eres el mejor. Pues yo creo que el exceso también de estas valoraciones pueden afectar a los niños, ¿o no? ¿O usted qué nos dice? Pues mira, seguramente la meta y el estándar hay que ponerlo alto, ¿sí? Si todo el tiempo te dicen que no puedes, si todo el tiempo te dicen que tú solo te mereces esto o que no tienes la suficiente capacidad pues te vas a quedar en ese nivel. Entonces, el estándar hay que ponerlo alto, pero también hay que entender que a veces esperamos demasiado y cuando no obtenemos el resultado que queremos, ahí viene algo que se llama la frustración. ¿Sí? Lo que yo espero frente a lo que yo realmente doy o recibo, y ese espacio es lo que se llama frustración. Y cuando yo no aprendo a manejar bien la frustración y vivo frustrado toda mi vida, ¿cuál será el resultado de eso? ¿Sí? Entonces vivir en un estado constante de frustración me produce dolor, me produce tristeza, me produce ansiedad, desarrolla estrés, o sea, hay muchas consecuencias alrededor de eso. Hay que exigir, hay que proyectar, ¿sí? Pero también hay que saber que todo el mundo va dando de acuerdo a su propio proceso, ¿sí? A veces, por ejemplo, con los hijos los comparamos y yo creo que ese es el peor error que podemos hacer. Claro. Entonces, hay un chico que es muy bueno en muchas cosas, que es buenísimo con las matemáticas o con los deportes y empiezan, pero es que mira a tu hermano, pero es que tú puedes hacerlo igual que él y resulta que son 2 seres humanos distintos. La doctora Leal con nosotros esta mañana, Sonia Margarita Leal, y también el cuarteto de Nos es Caja de Herramientas. Pero yo he escuchado al viento hablar cuando no tenga nadie cerca. Estás escuchando Caja de Herramientas para crecer con tus hijos. Caracol Radio. Seguimos en Caja de Herramientas para crecer con tus hijos. Caracol Radio. Cuando no tenga nadie
Hoy en esta caja de herramientas que se ha abierto para todos los papás, para ustedes y nosotros en este proceso de aprendizaje, hablamos de autoestima. Y nos está acompañando la doctora Sonia Margarita Leal, psicóloga, especialista en resolución de conflictos de la Universidad Javeriana y es también terapeuta individual de pareja y de familia. ¿Qué pasa con un niño que hoy por hoy yo identifico que ya tiene problemas de autoestima? ¿Cómo lo abordo? Mira, hay que buscar ayuda, ¿sí? Los problemas de autoestima en ocasiones uno solito no logra transformarlos y no necesariamente tiene que ser ayuda terapéutica, ¿sí? Los padres podemos ayudar, las personas cercanas podemos ayudar, quienes hagan contenciones emocionales pueden ayudar, pero si nosotros identificamos un niño con una autoestima baja, hay que trabajarlo, ¿sí? Porque si no, va a ser un adulto que se va a llenar de inseguridades, que le va a quedar muy difícil alcanzar retos, proyectarse metas, poder visibilizar finalmente pues como una esperanza frente a su vida, ¿sí? Entonces hay que intervenir, ¿sí? Desde cualquier dimensión, sea terapéutica, sea familiar, pero hay que intervenir. Manifestaciones físicas tangibles de un niño que no tiene autoestima o que la tiene por el piso. Los niños que nunca se arriesgan, ¿sí? Los niños que siempre sienten que no puede, que son tristes, ¿sí? La tristeza, por ejemplo, constante de los niños es una manifestación de una autoestima baja. Y los niños que por lo general son muy temerosos para hablar, para acercarse a las personas, para tomar decisiones fáciles de la vida, como qué quiero comer o qué película quiero ver, que siempre están esperando que otros lo hagan, ¿sí? Entonces como que yo siento que no lo puedo hacer, entonces siempre voy a esperar a que otros lo hagan por mí. Claro, ahí están los errores. La otra pregunta que le tengo es, ¿cómo hacemos para los adolescentes tal vez con problemas de consumo, con problemas de anorexia, de bulimia, cuando sentimos también que hace parte del problema la autoestima? O de dependencia sentimental. Ah, bueno, ese sí que es frecuente. Mira, ¿cómo lo abordamos? ¿También especialistas? Lo que pasa es que por lo general, todo tipo de dependencias, sea las drogas, sea el sexo, sea la religión, porque las dependencias tienen diferentes manifestaciones, tienen bases emocionales, ¿sí? Y esa base emocional representa un vacío que quedó en mi vida, un vacío en la afectividad, algo que no terminó realmente de construirse como debería ser y tiene esas manifestaciones. Entonces, por lo general, el consumo es una manera de decir, yo busco compensar lo que no tuve, claro. ¿sí? Entonces, ¿cómo prevenir? Pues construyendo finalmente estructuras emocionales y psicológicas desde la familia, ¿sí? Desde temprana edad. Cuando no lo he hecho y ya estamos inmersos dentro del problema, pues tenemos que empezar a generar ajuste en las diferentes áreas que nosotros manejamos y en este caso sería en ese componente emocional y ese ajuste significa reconstruirnos como familia, ¿sí? Casi siempre un chico que es adicto, por ejemplo, lo excluimos. Usted es el malo. Y resulta que aquí todos fuimos culpables y tuvimos responsabilidades dentro de la familia. Aceptar eso y empezar a trabajarlo es un factor protector. Ayuda a que finalmente podamos reconstruir esos vacíos emocionales que hay ahí. ¿Qué pasa cuando la manifestación es al contrario? Cuando no es el niño callado, que no juega, que le cuesta trabajo tomar decisiones, sino que ya es el opuesto, que lo sabe todo, que es grandilocuente cuando habla, que dice cosas que ya rayan justamente en lo otro. Pues mira, digamos que todos los extremos son malos, aunque por ahí dicen las abuelas que es mejor atajar que arriar, es que dicen. Sí. Nos lo han dicho las abuelas. Pero finalmente los extremos son malos. También hay que empezar a darnos cuenta cuando nos extralimitamos en los comportamientos, claro. Porque hoy en día tenemos como muy de costumbre patologizar, entonces tú ya eres el niño hiperactivo, entonces ese tema de estar poniéndole el síndrome a todo el mundo no ayuda, claro. ¿sí? De pronto su personalidad es esa y hay que entenderlo y aprender a relacionarse desde ahí, porque cuando pensamos que los comportamientos los juzgamos como buenos o malos, siempre alrededor de ese juzgamiento va a haber un sufrimiento. Claro. Doctora Leal, Sonia Margarita Leal, gracias por estar con nosotros en esta caja de herramientas. Muchas gracias. Muchas preguntas. ¿Sabe qué, Andrés? En estos programas me queda una reflexión y espero que los papás la compartan con nosotros, y es la importancia de la maternidad y la paternidad responsable. Con esto que nos acaba de decir nuestra experta, desde que está allí ese cigoto, desde que estamos en el vientre de los papás, se siente todo lo que pasa por nuestra cabeza y por nuestro corazón. Entonces hay que traer seres humanos al mundo pensados y desde una reflexión profunda en pareja. Ojalá
¿no? Doctora Leal, gracias, sí, total. Gracias a ustedes. Y me da su teléfono, me hace un favor. Claro que sí. Es para un primo mío, realmente. Gracias por estar con nosotros en Caja de Herramientas, este programa, la Secretaría de Educación del Distrito de Bogotá y en compañía de Caracol Radio. Chao. Cuando